Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arco. Esta vez estamos con Aarón Buenas, y con Álvaro. ¿qué tal, chicos? Y hoy, aprovechando este parón de selecciones, esta semana de selecciones, esta semana de selección española, De la Roja. venimos a Enhorabuena hablaros roja, ¿eh? de qué nos parece esta convocatoria dirigida a qué nos parece que haya jugadores tan jóvenes en la selección española o que hayan debutado tan pronto con la selección española. Lo primero, vamos a nombrar el top 10, como Hmm. mandan los cánones, el top 10 de jugadores que han debutado más pronto con la selección. Bueno, el primero de sobra es, y con mucha diferencia, Lamine Yamal, que debutó en la convocatoria anterior con la selección española con 16 años, un mes y 26 días. Qué locura, Una auténtica barbaridad. qué locura. Y bueno, por supuesto, su equipo con el Fútbol Club Barcelona. Y después de jugar solo 4 partidos oficiales, que también aquí hay mucho debate de si hay que llevar a la selección o sea, hay que llevar a los jugadores a la selección por ser muy buenos y demostrar durante un largo periodo de Hmm. tiempo o a la poco que demuestren ya llevarlos. Y luego el segundo, que es más o menos igual, en su época fue también muy discutido por esto mismo, es Gavi, que, Qué que bueno, llegó a la selección con 17 años. justo hablando de eso, de 17 años, lo comparamos con Lamine Yamal y ya nos parece hasta un poco más moderado, porque es que 16 años es una locura. O sea, 16 años, ¿qué estaban haciendo los que nos están escuchando con 16 años? Pues probablemente jugar a la Play y verse un par de episodios de alguna serie en Boeing, ¿no? Algo así. Sí, 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 parecido. Además, yo con estos jugadores lo que siempre es, ya demuestran que tú te estás haciendo mayor. Viendo estos jugadores Duro de dices, asimilar, joder, ¿eh? Duro de asimilar. estos jugadores están debutando con la selección española con 16 años y yo le saco 4 años a Lamine Yamal. Sí, justo. Bueno, todos los que estamos en esta mesa le sacamos 4 años. 4 años. Qué barbaridad. Es que hay algo aquí bastante llamativo también, y es que tanto el primero como el segundo, o sea, sí, son del Barça, pero es que son de la misma generación además. O sea, han venido en años, bueno, en años consecutivos Mm. y en temporadas prácticamente casi la misma temporada han venido. Y es bastante llamativo esto también. O sea, También a destacar, otra cosa que tiene de parecido con Lamine Yamal es lo de los partidos y minutos jugados. Solo 7 partidos había jugado Gavi como profesional cuando le llamó en su época Luis Enrique, que para mí, sinceramente, cuando llegó a la convocatoria no parecía que llevaba 7 partidos, porque no sé si recordáis que su primera convocatoria fue en la UEFA Nations League, que quedó finalista España contra Francia en Italia, Sí. y Gavi era titular, y Gavi no demostró ser un canterano, o sea, demostraba que parecía que era la Mm. 20ª convocatoria que estaba con la selección. totalmente. Y a partir de Luis Enrique yo creo que se ha marcado una tendencia en el fútbol de selecciones, en el fútbol internacional. Y es que se está volviendo más un equipo del entrenador que una selección como tal que convoca a los mejores. Me explico. A partir de que Luis Enrique ha empezado a adoptar esta política, los seleccionadores que han venido, bueno, ahora en concreto Luis de la Fuente, está cogiendo la misma tendencia de, vale, jugadores que son jóvenes pero que tienen mucho talento, me los llevo y les voy dando experiencia y minutos. Y eso también se está viendo en otros casos, por ejemplo, Southgate en Inglaterra. Inglaterra, no sé la pasada convocatoria quién fue, pero Maguire y otro jugador que no habían jugado prácticamente minutos con su selección se los llevó porque para él son indiscutibles. Y yo creo que es una tendencia que se está viendo más en el fútbol internacional. Claro, no coger tal vez a los mejores, sino formar un equipo, ¿no? Sí. O sea, A ver, en esta parte, por este lado, yo en el caso de Maguire y jugadores así que son más veteranos, pues supongo que los llevarán por eso mismo, por la veteranía. Pero en casos como los que estamos hablando de jugadores muy jóvenes, yo creo que hacen que jugadores ya con 20 años lleguen a las 100 nacionalidades. Es que creo que Gavi ya tiene 100 nacionalidades con España en 2 años, También hay que o decir 50 que o... la sobreexplotación del fútbol influye en esto. O sea, quiero decir, si tú al final cada mes tienes un parón de selecciones y los jugadores con su club han jugado 7 partidos antes del siguiente parón y así cada mes,
y tiene que convocar a gente, yo creo que por eso también optan por convocar a gente más joven, porque al final es la que tiene más resistencia y la que te aguanta más minutos en un campo. Por ejemplo, Sergio Ramos, ahora porque ha sido suplente, pero lo normal es que sea titular casi todos los partidos con el Sevilla. Entonces, cuando juegue 4 partidos de Liga y 3 de Champions en un mes, ¿lo vas a llevar a la selección que juegas 2 partidos en 6 días? Pues, o sea, yo creo que también es un poco la tendencia a la que nos está Eso llevando iba a decir. el fútbol actual. Yo estoy de Eso y acuerdo. los 5 cambios. Yo estoy de acuerdo. Hay un cambio de tendencia claro. En los últimos 10 5 años, yo creo que no solo pasa en el Barcelona, llama mucho la atención, sobre todo, pero no solo pasa en el Barcelona. Hay muchísimos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain también, que aunque no llame la atención por eso, tiene buena cantera. Y saca, y tiene dos, tres jugadores titulares, por ejemplo, Mm, Zayn Emery también, que tiene 17 años, creo, 16. Mm, Y, o sea, es una tendencia, como tú dices, de no solo un juego más, o sea, un juego más mm. físico, sino que los jugadores van mejor preparados, las condiciones cada vez son mejores, y eso se nota en eso. Y eso también lo está haciendo Luis Enrique en el PSG, pero lo está También se haciendo Luis nota, Enrique. también se nota. Entonces, yo creo que al final, mucho criticar a Luis Enrique, pero al final está cambiando la historia del fútbol moderno, ¿eh? Sí, bueno, Indirectamente, pero es como el efecto mariposa de Luis yo, Enrique. yo Efecto mariposa. siempre cuando estaba en la selección defendía a Luis Enrique y aunque creo que ha hecho cosas mal, creo que también hay que dársela, esta parte de llevar a los jóvenes por eso mismo, porque ahora nos encontramos con jugadores muy jóvenes, con Ujú. una calidad tremenda, que ya acumulan no sé cuántas nacionalidades con España con solo 20 años. Pero es un arma de doble filo. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Pedri. Pedri hizo una temporada espectacular, la primera temporada, fue convocado con la selección y a partir de eso, de esa sobreexplotación de minutos, ahora acumula lesión tras lesión prácticamente. Bueno, parece que es el octavo, estoy viendo aquí. Sí, el El octavo en la octavo lista. Es de que hay mucho jugadores más jugador jóvenes moderno en debutantes. la lista, ¿eh? Y Esa es la cosa. otro, el tercero, que es todo lo contrario, El es tercero, del Athletic Club, un jugador llamado Ángel Zubieta, que es de los años 30, o sea, de 1936. ¿Y sabéis con cuántos partidos fue a la selección? sorpréndenos. Con 2 partidos jugados. Madre mía. O sea, Prematuro, sin A ver, duda. también no nos hemos informado del todo del contexto histórico. Lo mismo el contexto sí, histórico influye. sí, Es creo que evidente. fue porque el tema de la guerra civil, Claro. España necesitaba jugadores y como los mayores estaban que El no servi- querían jugar al fútbol porque querían servir en la guerra civil, pues eso, se tuvo que echar mano a jugadores muy jóvenes con muy pocos partidos disputados, que luego acumuló 21 partidos con la selección este jugador, Ángel, pero cuando llegó a debutar solo había jugado 2. Y Hmm. creo que eran 2 de uno de Liga y uno de Copa en una temporada. O sea, eh, era un gran jugador del Athletic de Bilbao, porque en aquella época tampoco había tantos equipos donde elegir y Hmm. tantos jugadores donde elegir. Pero es eso, es otro ejemplo de Sí, que pero igualmente, claro. no es ahora mismo eso, que ya por una condición o por otra, en este caso por la guerra civil, Hmm. muy condicionado, pero, pero eso, que también ya hace casi 100 años ya iban convocado gente muy joven a la selección y sigue aguantando en el top 3 Ángel Zubieta. Que suponemos que le queda poco tiempo en ese top. Sí, Yo creo, posiblemente, sin En exagerar, 5 años, o menos. Yo diría que menos, ¿eh? a ver, Menos de. Yo creo que, por fíjate, España ojalá que haya tanto talento, pero mira, bueno, vamos a darle un poco voy a de tirar una margen a pedrada. Ángel. Voy a tirar una pedrada. Yo creo que en menos de un año está fuera del top 10. del ¿Del top 10? 10. Del top No, 10. ¿cómo va a estar Del fuera top del top 10. 10? Sí, ya lo No, verás. del 10 Ya no. lo verás, porque no solo, o sea, ahora Jorge dirá los demás nombres, porque es evidente que, por ejemplo, Nico Williams ha debutado en la selección, pero no tiene esas edades tan prematuras. Pero te digo yo, a lo mejor un año, rectifico, a lo mejor un año o dos, pero por ahí, ¿eh? Fuera del top 10. Fuera del top 10. Lo creo de verdad, Es que tiene 17 lo años. creo de verdad. Bueno, voy a continuar La fábrica del fútbol, la fábrica primero. del fútbol. O sea, Primero diciendo jugadores de esta época, de hace 100 años, de los años 30, para ver quién puede pasar, porque los otros ya es muy difícil, o sea, siguen jugando y al final pasarles no creo que vaya a ser, o sea, Ya. no, claro, claro. y al final, pues eso, tendremos a Guillermo Eizaguirre en el top 5 que debutó
en 1935 con 18 años. Luego en el top 7 tenemos a Pedro Regueiro, que debutó con España en 1928 con 18 años y 20 días también. Y a José con Maguerza, perdón, con 18 años, 8 meses y 30 días, que debutó en junio de 1930. O sea, Todos pero estos jugadores que han jugado en el Athletic de Bilbao, en el Sevilla, en el Real Irún, este último que he comentado, y que llevaban también muy pocos partidos, al igual de hmm, que perdón, que Ángel Zubieta, como hemos comentado antes, y fueron a la selección. O sea, era una época extraña, como hemos dicho, por el tema de la guerra civil, pero era una época donde jugadores muy jóvenes iban a la selección. hmm. Pero estamos viendo un denominador común que es eso, todo, o finales del 20 o inicios del 30. Pero no hay como un punto intermedio en este ranking Sí, del 80, del 90. es esa etapa en concreto y luego ya de jugadores, como ya decía antes, de esta generación, ya sabiendo el top 10, tenemos a Pedri, a Ansu Fati, a Gavi y a Lamine Yamal, los cuatro del Barça, que también da que hablar, pero ¿Mm? sobre todo los cuatro en los últimos 3 años. Y no solo ellos dos, también dos que son cantera y han jugado en el Barça, Cantera antes que cartera. que son Cesc Fábregas en el top 10 y Bojan Kirkic, que debutaron También. Bojan Kirkic con 18 años y Cesc Fábregas también con 18 años, 9 meses y 3 días. Perdón, y 25 días. Ambos en una época que hablaba antes Aarón de un poco de intermedia, o sea, un poco intermediaria más Intermedia, cercana a sí, ¿no? esta actual, pero era los 2000 por decirlo así. Era Cesc Fábregas debuta en 2006 Sí. y Boyan en 2008. Por lo tanto, hubo una etapa también ahí que debe ser que se apostaba por los jóvenes o grandes talentos en esos 2 años, porque sí que es verdad que Cesc Fábregas ya había jugado casi 3000 minutos como profesional y más de 100 partidos, y Boyan había jugado también bastantes partidos con el Fútbol Club Barcelona, Mm. pero también se llevaba a la selección, quizá con más experiencia, pero también eran jóvenes. Sí, pero al final yo creo que es un poco lo que tendríamos que demandar, o por lo menos desde mi punto de vista, exigir un poco al seleccionador criterio en el sentido de que, aunque el chaval sea muy bueno, yo creo que hay que exigirle un mínimo de partidos jugados, ¿no? O sea, por ejemplo, Boyan, en su momento tuvo mucho revuelo, la precocidad de Boyan, hemos dicho que jugó, ¿cuántos minutos? O sea, lleva 50 partidos con el Barça. Sí, Y Lamine Yamal lleva Solo 4. 4. O sea, bueno, Sí, sí. llevaba en el momento que le convocaron por primera vez. O sí. sea que yo, desde mi punto de vista, tenemos que tener un poco más de criterio a la hora de convocar un jugador. Y vale que sea bueno, pero creo que tiene que tener un mínimo de cimientos y de Yo creo que experiencia. esto también depende un poco de la necesidad de cada selección. Yo creo que España no tiene jugadores, al menos con más experiencia, que hayan destacado estos últimos años bueno, por meter goles en general, por aportar al ataque. Mm, Y en Lamine Yamal pues se ha visto algo diferente, igual que se vio algo diferente en Ansu Fati o se vio algo diferente en Pedri, incluso en Gavi también. Y poco a poco la selección se va reconstruyendo, pero claro, ahí está la duda, ¿no? Ahí está el debate. Si a lo mejor 4 partidos, que es evidentemente lo más precoz que se está viendo, bueno, que se ha visto hasta ahora, seguro, y que seguramente se vaya a ver en un tiempo, si de verdad, o sea, es por necesidad o si se está a lo mejor utilizando la selección para ganar experiencia, que esto también, claro, hay que entender a veces las convocatorias, ¿no? No es lo mismo un mundial, una Eurocopa, que por ejemplo eso Luis Enrique también. Hay que dar, flaqueó. claro, Esa no hay que dársela. claro, No se la quitamos, hay de que hecho. darle un poco caña porque, claro, convocado jugadores muy jóvenes, la Mm, convocatoria fue muy joven y eso le acabó pasando factura por eso, porque no es lo mismo a lo mejor unos amistosos o una clasificación con todos mis respetos que un mundial o una Eurocopa, ya son palabras mayores. Sí. Y al final, que estos jugadores han llegado a la selección con muy pocos partidos, pero es que están ahí, o sea, como ha dicho Álvaro antes, en 5 años han llegado 4 o 5, o sea, que están en el top 10 a lo mejor 4, pero que ha habido muchos jugadores también muy jóvenes que han llegado a la selección en un corto periodo de tiempo, y hablamos de Borjan y Cesc,
en estos 100 años, desde los primeros que hemos dicho, en 1930 y algo, hasta 2020, 2020 y algo, van casi 100 años y solo ha habido dos jugadores, Boyan y Ses. Y yo creo que eso también es por tener una selección de jugadores ya asentados. Mm, O sea, si os fijáis, en la época de Vicente del Bosque no hay casi jugadores así porque ya estaba la selección asentada Claro. y siempre iban los mismos porque eran los mejores y porque era una selección que no se podía tocar. Era sí. intocable porque, ¿qué pasa? Ahora, en estos últimos años, hemos visto que España se tambalea, entre comillas, y que se pueden introducir cambios porque no tiene una selección asentada, una selección ganadora y una selección que si tocas te la vayas a cargar. Al Mm. final Se es una está, selección que se puede experimentar con ella. se está buscando oro en la sangre joven, yo creo que eso está claro. Pero yo creo que tal vez sea una mezcla de las dos. De lo que estábamos hablando al principio del programa del nuevo fútbol, hacia dónde está yendo el fútbol, Mm. con nivel de preparación y de físico y demás. Y también de eso, de las necesidades de las selecciones. Y a mí la duda que me surge es, con tanto jugador tan joven últimamente, la media de edad de la selección ahora será mucho menos que en otras convocatorias, ¿no, Jorge? Claro, Pues, O cómo supongo, va la ¿no? vaina? Supongo. pues te sorprendería, pero en las últimas tres convocatorias sí que es verdad que ha bajado bastante la media. Tenemos por aquí las convocatorias de 2021 con Luis Enrique tienen 24,9 de edad media. Las de 2022, 25,4, que subió a 26 años en el Mundial de Qatar y aún así, con 26 años fue la tercera selección más joven por detrás de Ecuador y de Estados Unidos. Es que cuidado con esto, ¿eh? Claro, porque nosotros, a lo mejor, a vosotros os ha pasado que de primeras ver 25 años, bueno, a lo mejor no es tan joven, pero es que hay que tener en cuenta que una selección van los mejores jugadores, en principio van los mejores jugadores, y los mejores jugadores suelen estar entre los 28 o 30 años normalmente. Hay casos y casos, pero la media de que un jugador esté en su peak suele ser 27 a 31 o 32. Y la tercera más joven del mundial. Es increíble, ¿eh? O sea, una Sí, sí. selección campeona del mundo. O Mm. sea, que, sí, que Estados Unidos y Ecuador, es lo que estamos diciendo, están buscando oro. Es lo que estamos diciendo, están buscando dónde Sangre encontrar a los nueva. verdaderos jugadores. Y España, que ya tiene un mundial, llama la atención. O sea, Mm. está en un proceso de regeneración, claro. O sea, Y en la última convocatoria, esta que hemos tenido para los partidos clasificatorios contra Noruega y contra No sé, ahora mismo contra contra Escocia. Escocia puede Escocia, ser. Luis de la Fuente se ha llevado a unos jugadores con la edad media de 25 años, que también es bastante baja. O sea, más o menos hemos rondado los últimos 3 años con esta gente joven que hemos dicho que entran en los top históricos de unos 25 años, pero si echamos la vista atrás, desde Vicente del Bosque se ha mantenido siempre una edad parecida de 26,2, 26,4, 26,3, 26, o sea, todos alrededor del 26 desde 2010 hasta 2016 que entra Lopetegui y baja un poco la media y se rozan los 25,8, que ya es bajar de 26 a 25, que parece que no, pero es bajar, y luego vuelve a subir. 2 años seguidos 27,1, la edad media de la selección, y cuando entra Luis Enrique, más o menos mantiene esa tendencia, y Robert Moreno, cuando está Luis Enrique con asuntos familiares, que es elegido seleccionador mientras Luis Enrique está con sus cosas, Sí. eh, sigue también con una tendencia bastante alta de 27,6, pero es una media entre los 26 y 27 bastante que se puede Mm. considerar una media que puede ser así, o sea, que no es muy baja ni muy alta, Estándar, una media una media estándar. estándar, Es que sí. lo de Luis Enrique daría para episodio en el sentido de, claro, antes del parón que tuvo de la selección, a después, ya cuando ha vuelto en su segunda etapa, o sea, son dos Luis Enrique totalmente diferentes. O sea, tuvo ahí un cambio de mentalidad terrible. Pues no terrible de mal, terrible en el sentido de que impacta y choca ver cómo el Luis Enrique de la primera etapa, el Luis Enrique de la segunda etapa son dos entrenadores muy diferentes. Es Así que ha es. bajado 1,5 puntos la media, o sea, Teniendo en cuenta que han pasado 2 años. 2 años. Hay jugadores que seguiría convocando,
en esos 2 años, o sea, cumplen años, no es que Claro, se queden parados y ya no cumplen años. claro, claro. Pero sí, sí, la verdad es que de estos datos lo que más destacable diría es eso, el cambio en la primera época de Mm. Luis Enrique y en la segunda, que ya parece que vamos hacia esa tendencia, hacia... Hasta que encontremos una base sólida Y en la lo Claro. que, selección. O ya la tenemos a lo mejor. claro, O ya la eso como tú tenemos. has dicho, tú mismo acabas de decir, los jugadores van a ir creciendo, van a ir cumpliendo años y la media puede ir subiendo. O sea, esta media Mm. es actualmente Claro. porque los jugadores son muy jóvenes, pero si se encuentra una base y se solidifica esta selección, puede ir subiendo la media a medida de que sigan convocando a estos jugadores y estos jugadores Sí, sigan sí, triunfando con España. totalmente. La pregunta es, yo por ejemplo creo que va a seguir bajando. O se va a seguir igual o va a seguir en las mismas cifras o va a seguir Hombre, bajando. ya La solamente con que pregunta les es, convoque a Navas baja. claro, la pregunta es, ¿va a seguir bajando? O como dices, creo que va a subir. ¿Qué creéis? Yo Porque si buscamos, creo, si nos sale bien, en teoría, si a España le va bien, debería quedarse ahí. yo creo En que va a teoría. ir a la alza pero sin miedo a convocar a gente joven. Me explico. O sea que va a seguir produciendo, O ¿tú sea, crees? yo creo que la media se va a mantener en una media baja, pero más o menos así como está ahora, o incluso llegando a los 26. O sea, no me sorprendería que llegase a una media de 26 años porque tampoco Mm. es mucho. Pero yo creo que ya lo que Luis Enrique ha implantado o ha inculcado en la selección, en la federación, es lo de no mirar el DNI. Y yo creo que ya no se va a mirar tanto el DNI y jugadores jóvenes van a estar en la selección sin miedo. O sea, el seleccionador va a convocar. Si hace una buena racha y aunque tenga 16 años, se le convoca. Pues yo ahí, antes de terminar ya el episodio, tengo que hacer un inciso. Y es que yo creo que si se mira el carnet, pero cuando se pasa de los 30 y se empieza a mirar. Sí, Ha cambiado, justo. ¿no? Justo al Ahora cambia revés. esa tendencia de Ahora es al que revés, es al revés. Si se mira el efectivamente. carnet si es mayor de 30 antes que si Ya es si menor de es, si 20. es mayor de 30 ya le ponemos en tela de juicio y... Pero sí, yo creo que ha cambiado el mindset de la Sí, selección, ¿sabes? Completamente, completamente. sí, sí. Pero sin duda, esto, si continúa así, tampoco es. Yo no le veo un motivo de llevarse las manos a la cabeza. Al No, final, no. Si si son jugadores funciona. talentosos y funciona, es algo que es un cambio que se tenía que dar, se ha dado Hmm. y para mí, Y ya lo veréis, por ejemplo, no solo España, Italia también está llevando a cabo esto. Y más selecciones, ya lo veréis, como o sea, van a ir fabricando y fabricando y van Hmm. a dedicar mucho tiempo a los jugadores jóvenes. sí. Y pues eso, ya Ya hemos podemos dicho todo lo que concluir. teníamos que decir, Ya ¿no? hemos dicho Sí. todo lo que teníamos que Ya si decir. nos quiere Hemos escuchar soltado Luis la de la Fuente, lata. Luis de la Fuente, convócame para la siguiente. No, es broma. Ya tenemos una Que edad soy muy ya, ¿eh? joven. Tenemos una edad. Bueno, nosotros ya sí, ya tenemos una ya no edad. somos tan jóvenes. No, Ya, no entraríamos en esos top. No. Bajaríamos, bueno, subiríamos la media edad ya. claro. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y nada, redes sociales, @larcopod en TikTok, en Instagram y en Twitter. Y en Y YouTube, en en YouTube, Tú, en Spotify. en Spotify, todos Bueno, en todos lados. lados, en Estamos todos en en, lados. todos Es Yu- lados. que es muy en- fácil, el en mismo YouTube y nombre. en Spotify ya nos están escuchando, no hace falta ni Ya, ya, es decirlo. que es verdad. Sí. Y nada más, un saludo y chao, chao. Chao, 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 chao. chao.